Buenos días, navegantes. Vamos a hablar en este vídeo sobre ciclones tropicales, que seguramente pues es el fenómeno meteorológico pues más peligroso para la navegación, ¿no? Y que siempre es interesante para cualquier navegante oceánico pues conocer con cierto detalle. Ciclones tropicales. Estos son los aspectos que vamos a ver. Unas generalidades, cómo se denominan, la formación del ciclón, su trayectoria, su ciclo de vida. Y a continuación, pues la forma de actuar ante un ciclón, cómo podemos conocer la posición con los datos ambientales, qué es el semicírculo peligroso y manejable, cómo se maniobra un ciclón y algunas predicciones de ciclones tropicales, las más importantes. Bien, un ciclón tropical es una profunda depresión que se forma sobre una masa de aire húmedo con una fuerte convección vertical acompañada pues, de una circulación cerrada, aquí la vemos de gran intensidad, alrededor de un círculo pues, bien definido que es el ojo, núcleo o vórtice del ciclón. En un ciclón tropical las presiones pueden llegar a ser muy bajas, 960 milibares o menos, con vientos de más de 100 nudos, mar montañosa, es decir, un enorme poder destructivo. Una cosa que caracteriza a los ciclones tropicales, comparado con las borrascas o ciclones extratropicales, es que no tienen frentes. Una borrasca tropical pues, tiene su frente frío, su frente cálido, masas de diferentes características. Esto no sucede en los ciclones tropicales, que además tienen una forma más simétrica, como podemos ver aquí, es prácticamente un círculo, y aunque puedan ser a veces de menor tamaño que las borrascas esas tropicales, normalmente pues son mucho más destructivos, con vientos mucho más fuertes. Aquí podemos ver las denominaciones de los ciclones tropicales, que es dependiendo de la intensidad de viento, ¿no? Entonces, bueno, lo más común es llamar pues depresión tropical cuando el viento llega hasta los 33 nudos. A continuación, tormenta tropical, tropical storm, entre 34 y 63 nudos. El huracán o propio ciclón tropical empieza en los 64 nudos y cuando es mayor de 96 nudos, pues se suele llamar gran huracán. Hay otros nombres, según el lugar del planeta, pues por ejemplo, también se llama tifón, en el Pacífico Norte. Supertifón es cuando tiene más de 130 nudos en esa zona. En Filipinas se le llama Baigo, Willy Willy en el Mar de Timor, Uribán en las Antillas, en fin, hay muchos nombres para el ciclón tropical. Cuando un ciclón tropical pierde fuerza, se pasa a denominar ciclón posttropical, a que puede seguir siendo todavía bastante activo, pero es, digamos, cuando ya ha perdido fuerza. En esta figura, que es muy interesante, podemos ver una estadística sobre los ciclones que se han producido en diferentes zonas del planeta con un color dependiendo de la intensidad. Aquí vemos la escala de Saffir-Simpson, ¿no?, que clasifica los ciclones tropicales en 5 categorías, de la 1 a la 5, y luego pues depresión tropical o tormenta tropical con diferentes colores. En esta imagen, que también es muy interesante, aquí vemos trayectorias de ciclones aproximadas y luego la época en la que, digamos, la temporada de ciclones, la época en la que se desarrollan los ciclones. Por ejemplo, en esta zona del Caribe, pues de junio a noviembre es cuando es muchísimo más probable encontrar un ciclón tropical. Si yo voy a navegar con un velero, pues debo evitar este periodo de tiempo, estar navegando en esta zona. Esta es la escala Saffir-Simpson, que clasifica los ciclones tropicales en 5 categorías que habíamos mencionado, la categoría 1 a la 5, y este es el viento máximo sostenido según la categoría. Aquí vemos el nudo 64-82, 103-95, 95-102, etcétera. Y aquí un poco los daños, la estimación de daños que pueden llegar a ser catastróficos según la categoría
del ciclón tropical. Formación de los ciclones tropicales. Bien, los ciclones tropicales se forman a partir de perturbaciones atmosféricas que contienen pues núcleos nubosos con fenómenos convectivos y que se generan principalmente en zonas de bajas presiones. La onda tropical, que es digamos el origen del futuro ciclón, que también se llama distorsión o borrasca ondulatoria, se origina en proximidades de la zona de convergencia intertropical, donde convergen los alisios del nordeste con los alisios del sudeste, del hemisferio sur, aunque también se pueden producir en otras zonas. Bien, aquí en esta imagen podemos ver el fenómeno de convergencia en el ciclón, que es un fuerte ascenso de aire húmedo, que lo vemos aquí en rosa, un flujo y un posterior descenso en forma de lluvias y tormentas, pues de aire más frío que procede de las capas más altas y principalmente cerca del núcleo del ciclón. El ciclón realmente funciona pues como una máquina de calor donde la fuente de energía calorífica pues es la propia superficie del océano. El vapor de agua procedente del océano pues forma columnas, estas columnas que vemos aquí, de aire ascendente que a su vez pues favorecen la condensación de dicho aire y el flujo posterior hacia abajo descendente. Hay varios requisitos para que se pueda formar un ciclón tropical. El primero es una masa de aire inestable en una zona de bajas presiones. Después tiene que haber realmente altas temperaturas en la superficie del mar, que es esa fuente de energía. En concreto, pues la temperatura del agua del mar debe de ser como mínimo 26,5 grados centígrados, que es bastante caliente, y en una capa de 50 metros de espesor. También tiene que haber una capa profunda de aire húmedo para que se pueda producir ese proceso de generación del ciclón. Otro requisito para que se forme un ciclón es que el cambio de dirección del viento en altura, que se llama wind shear, aquí está vertical wind shear, y también se llama cizalladura del viento, debe ser pequeño para que no se distorsione la formación del vórtice o núcleo del ciclón. Y luego el área de la perturbación pues debe estar suficientemente alejada del ecuador, es decir, al menos se estima que al menos 250 millas, para que la fuerza de Coriolis pues tenga suficiente intensidad para hacer desviar el movimiento del aire y potenciar la forma circular del ciclón. Bien, aquí en esta imagen podemos ver la trayectoria del ciclón tropical, que esto es muy importante. Por supuesto, bueno, la trayectoria pues está condicionada pues por la posición de las grandes áreas de altas presiones y pues por los vientos predominantes alrededor de donde se encuentra el ciclón. Podemos distinguir dos posibles trayectorias del ciclón. Una es la trayectoria característica y otra la vamos a llamar trayectoria alternativa. La trayectoria característica, que la vemos aquí en el hemisferio norte y aquí en el hemisferio sur, pues es inicialmente con una inclinación pero ligeramente paralela al ecuador, pero ascendente, con una cierta inclinación, y aproximadamente en los 20 grados de latitud se recurva, de forma que hace esta forma de parábola, se recurva hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda, aquí la vemos, en el hemisferio sur. Este momento de la recurva es el momento de mayor velocidad del ciclón. La trayectoria que llamamos alternativa es cuando no sigue esta recurva pues típica o más habitual, sino que el ciclón sigue a rumbo. Un detalle interesante es que los ciclones, salvo muy raras excepciones, nunca cruzan el ecuador. Aquí vemos el ecuador y hacen este tipo de trayectorias, pero es rarísimo que pase de un hemisferio a otro. Aunque bueno, pues cualquier alteración del entorno podría producir un cambio de la dirección o velocidad del ciclón. Vamos a aprovechar esta figura para ver el ciclo completo
de un ciclón tropical. Así como consideraciones generales, bueno, pues el ciclo de vida pues es muy variable y las características del ciclón pues pueden ser muy variables. La mayoría de los ciclones pues tardan varios días en evolucionar, pues desde una onda tropical hasta el ciclón tropical, ¿no? Pero puede realizarse muy rápido, incluso la transición de tormenta tropical a ciclón tropical pues puede llegar a ser de un día nada más. Y una vez que se forma el ciclón, puede desaparecer, es decir, estar como ciclón solamente un día o permanecer varios días, incluso podría llegar a prolongarse hasta incluso un mes. Vamos a fijarnos aquí en la primera fase, en esta onda tropical o perturbación que se origina pues aquí en el Atlántico Norte, pues al oeste de África y como vemos en la zona de convergencia intertropical. Y esta onda, bueno, pues se mueve hacia el oeste con una velocidad aproximada entre 15 y 20 nudos y por ahora pues tiene un viento que su intensidad pues es de 20 a 30 nudos. Realmente no es un ciclón, su circulación no es circular, vemos que todavía es una onda, ¿de acuerdo? Y su intensidad es pequeña. Bien, si las condiciones ambientales son las adecuadas, entonces se empiezan a formar las bandas convectivas, baja más la presión, la circulación de los vientos se hace más circular, que es lo que marca la formación del ciclón, con la intensidad de una depresión tropical, que vemos aquí en la figura. Esta depresión tropical se mueve hacia el oeste-noroeste y se va intensificando a un ritmo pues, que depende de los factores del entorno, ¿no? La humedad, la temperatura de la superficie del mar, el wind shear, etc. En pocos días esta depresión tropical puede llegar a ser ya el nivel de tormenta tropical, y a continuación pues propiamente ciclón tropical o huracán, que conforme coge fuerza pues el área de circulación se ensancha y se van intensificando mucho los vientos. Bien, normalmente el ciclón sigue la trayectoria, gira hacia el norte y en ese punto de recurva, que es el punto más al oeste de su derrota, pues es el punto de máxima intensidad. ¿Qué es lo que sucede? Que a partir de aquí las condiciones del entorno dejan de ser favorables para el ciclón. El wind shear aumenta, la temperatura del mar disminuye, se puede generar menos energía. Es decir, el ciclón hace este giro hacia el noreste y comienza a debilitarse progresivamente. Las características que definen al ciclón tropical, que eran la convección profunda, ese fuerte gradiente de presión, gran humedad, fuertes vientos alrededor del núcleo, pues en esta parte de la derrota se van perdiendo poco a poco hasta que el ciclón se transforma en una tormenta o ciclón post-tropical. También podemos ver que este ciclón post-tropical pues será absorbido por el régimen general de las borrascas y frentes de las latitudes medias que atraviesan el Atlántico, y entonces quedará aquí integrado y atravesará pues, el Atlántico hasta llegar al continente europeo, pero ya en forma de borrasca extratropical. Forma de actuar en un barco ante los ciclones tropicales. Bien, actualmente hay muy buenas informaciones y previsiones meteorológicas disponibles relacionadas con ciclones y capacidad de recibirlas en la mar a bordo, mediante satélite, por ejemplo, por lo que realmente la mejor manera de actuar y de evitar el encuentro con un ciclón pues es recibir y monitorizar los productos predictivos y tomar acción con antelación suficiente. Tomar acción con antelación suficiente significa determinar la posición del ciclón, su trayectoria prevista en relación con la posición de nuestro barco y maniobrar adecuadamente el barco para evitar ser afectados por el ciclón. Para ello, pues es muy importante estar familiarizado con las características de un ciclón, ser capaces de reconocer los cambios ambientales,
en el área de actuación de un ciclón. En fin, para tener un buen conocimiento de la situación y poder actuar en consecuencia. Vamos a ver cómo conocer la posición de un ciclón tropical con los datos ambientales. Y la primera información la vamos a obtener de la mar de fondo y de las olas. La presencia de una mar de fondo excepcionalmente larga normalmente es el primer indicativo de un ciclón tropical, y se puede apreciar pues varios días antes. Por un lado, en aguas profundas la ola se aproxima aproximadamente desde la dirección de donde se origina, es decir, la dirección de donde vienen las olas es la dirección de donde se encuentra el centro del ciclón. En aguas menos profundas, pues esta dirección puede estar distorsionada por la forma del fondo, pero en aguas profundas es así. Otro detalle con respecto a que la mar es mucho más larga. Por ejemplo, en ausencia de un ciclón tropical, las crestas de las olas en aguas profundas en el Atlántico pasan aproximadamente a un ritmo de 8 por minuto. Sin embargo, la mar generada por un ciclón es el doble de largo. Es el doble de larga, es decir, las crestas de las olas nos van a pasar al ritmo aproximado de 4 por minuto. Las nubes. Bien, cuando aparecen los primeros cirrus, que esto puede suceder cuando el centro del ciclón se encuentra pues entre 300 y 600 millas, el punto de convergencia de los cirros nos indica la dirección en la que se encuentra el centro del ciclón. Si el ciclón va a pasar alejado del observador, por un lado, entonces ese punto de convergencia de los cirrus nos irá cambiando de demora, de dirección. Sin embargo, si permanece siempre en la misma dirección, entonces es que el ciclón va a pasar muy cerca del observador. Luego, después de los cirrus, las nubes pues se vuelven más confusas, más densas y aparecen cirroestratos, altoestratos y estratocúmulos. Bien, si el ciclón se sigue acercando, entonces aparecerá una gran pared oscura, como la que vemos en esta imagen, de cumulonimbos que se llama la barra del ciclón. Esta barra pues permanecerá en el horizonte varias horas y la parte más oscura de la barra nos indicará el centro del ciclón. Si el ciclón se va alejando y va a pasar más por un lado del barco, entonces esa barra se irá desplazando ligeramente en el horizonte hacia un lado. Sin embargo, si la barra permanece en la misma dirección, es que el ciclón se dirige hacia nosotros. Y ya finalmente, la última consideración respecto a las nubes es que si ya nos encontramos dentro de esa densa masa de nubes bajas y observamos en qué dirección se mueven las nubes, que es la misma de las isóbaras, entonces el centro del ciclón se encontrará a unos 90 grados de la dirección del movimiento hacia donde se dirigen las nubes, a la izquierda en el hemisferio norte y a la derecha en el hemisferio sur. Bien, el viento seguramente pues es la mejor indicación para conocer en qué dirección se encuentra el centro de un ciclón tropical. La circulación en el ciclón pues es ciclónica, como vemos aquí, en este sentido, y los vientos son más violentos y más circulares conforme nos acercamos al núcleo o vórtice del ciclón. Y de acuerdo con la ley de Buis-Ballot, de cara al viento, como vemos aquí en esta figura, de cara al viento, en el hemisferio norte tendré a la derecha la baja presión, es decir, en este caso el ciclón tropical, y a la izquierda las altas presiones. Bien, el radar. Si el ciclón está dentro del alcance radar, como vemos aquí en esta pantalla, pues normalmente va a ser visible en la pantalla. Aquí hay que tener cuidado porque el retorno en el radar es causado principalmente por la lluvia y bueno, puede ser engañoso y hay que confirmar esta información por otros medios. Puede suceder que
el centro del ciclón tropical esté fuera del alcance radar, pero sí estén dentro del alcance radar, pues alguna de sus bandas o el exterior. Entonces, si yo hago un seguimiento del ojo del ciclón o de una de las bandas en el radar durante un cierto tiempo, al menos una hora, yo puedo llegar a poder determinar el rumbo y velocidad del ciclón mediante el radar. Un radar de largo alcance pues puede ser una buena manera o incluso la mejor manera de conocer realmente la distancia a que nos encontramos del ojo del ciclón, que normalmente es muy difícil de calcular. Si nuestro radar es de muy corto alcance o es de corto alcance y si vemos el ciclón, pues estamos ya sufriendo ya los efectos y vientos de gran intensidad. La presión atmosférica. Bien, la bajada de la presión es un buen indicador de la presencia de un ciclón tropical. Es importante conocer cuál va a ser la presión mínima que se espera que tenga el centro del ciclón y mantener una vigilancia a bordo del barómetro. Aquí en esta tabla, que es muy interesante, vemos de forma aproximada a qué distancia se encuentra el centro del ciclón de nuestro barco, fijándonos en cuánto baja la presión a bordo en el periodo de una hora. Es decir, si la presión nos baja de entre 0,7 y 2 milibares, pues el ciclón tropical se encuentra aproximadamente entre 150 y 250 millas. Y aquí, según el ritmo de bajada, aquí fijaros, cuando estamos ya entre 80 y 50 millas, pues ya el ritmo de bajada es altísimo en una hora, entre 4 y 5,5 milibares. Vamos a ver una breve descripción de la secuencia de un ciclón que se aproxima directamente a un barco y vista desde el barco. Bien, empezamos cuando el ciclón se encuentra entre 300 y 600 millas del barco, aparecen los cirros y el barómetro inicia un lento pero continuo descenso, y también estaremos viendo esa mar de fondo muy larga que vimos anteriormente. El ritmo de bajada de presión se acelera progresivamente, va aumentando la fuerza del viento y llega un momento, hasta fuerza 6,8, llega un momento que aparece esa barra del ciclón en el horizonte de cumulonimbos que se va acercando al barco, y conforme se acerca pues baja más rápidamente la presión, aumenta el viento y la mar. Cuando la barra nos alcanza, entonces ya el día se vuelve mucho más negro, chubascos casi continuos, la presión ya cae todavía más rápidamente, con más viento, y entonces pues nos encontramos aproximadamente entre 100 y 200 millas del centro del ciclón. A partir de este momento, si el ciclón se sigue acercando hacia nosotros, el viento continúa aumentando, la lluvia se vuelve torrencial, la mar montañosa, visibilidad prácticamente cero. En este momento incluso un barco de gran eslora y marinero pues se vuelve prácticamente inmanejable y se pueden sufrir graves daños. Incluso el hundimiento y la seguridad y la supervivencia pues son las únicas consideraciones a tener en cuenta. Bien, en el caso de que el ojo del ciclón pase justo por encima del barco, entonces el barómetro alcanza su punto más bajo. El viento y la lluvia se parará de repente con un momentáneo pues aumento de la visibilidad, aunque la mar seguirá siendo pues montañosa y una mar confusa que nos vendrá en este caso de todas direcciones. Y cuando la pared del lado contrario alcanza el barco, pues entonces la lluvia, la furia del viento llegan de nuevo, pero de dirección contraria. Se repite la secuencia, pero más rápido y con algo menos de intensidad, ya que la fuerza del ciclón es menor en la parte trasera que en la delantera. Semicírculos peligroso y manejable de un ciclón. Este concepto es muy importante. Vamos a fijarnos en esta figura que es en el hemisferio norte, y aquí vemos un ciclón tropical. Este es el centro del ciclón y esta es la trayectoria del ciclón tropical. Bien, mirando en la dirección del ciclón, dirección de la trayectoria, que es esta de aquí, la parte que se encuentra a la derecha de la trayectoria,
esta parte que está aquí, pintadas en rojo las isóbaras, se denomina semicírculo peligroso, ¿eh? Y el de la izquierda semicírculo manejable. Este de aquí de la derecha es el semicírculo peligroso por dos motivos. Bien, el primer motivo es que el viento es mayor que el producido por el propio gradiente de presión, ¿eh? Ya que hay que sumarle el correspondiente al desplazamiento, del propio desplazamiento del movimiento del ciclón en su trayectoria. Y el segundo motivo, que es muy importante, es que la dirección del viento y de la mar, especialmente aquí en la parte delantera, tiende a desplazar el barco hacia la trayectoria del propio ciclón. Es decir, tiende a meter al barco en la trayectoria del ojo del ciclón para que le pase pues, el ojo más cerca. Bien, de forma similar, en el hemisferio norte, la parte situada a la izquierda de la trayectoria del ciclón, que aquí está pintada con estas isóbaras azules, se llama semicírculo manejable y también por dos motivos. El primer motivo es que el viento es algo menor, ya que hay que restarle el vector correspondiente al movimiento del ciclón. Y el segundo, más importante, es que el viento y la mar, en este caso, tienden a separar el barco de la trayectoria del ciclón, especialmente aquí en la parte delantera. Una consideración es que el término manejable no debe de traer engaño, ¿eh? Aunque se llame manejable, sigue siendo extraordinariamente peligroso por la intensidad de sus vientos, la lluvia y el estado de la mar. Bien, en esta imagen vemos el semicírculo peligroso y manejable, y aquí tenemos lo que habíamos visto antes del hemisferio norte, y aquí vemos el hemisferio sur, en el caso de encontrarnos en el hemisferio sur. Esto es muy importante. En el hemisferio sur, al contrario que en el norte, aquí vemos la trayectoria del ciclón, el semicírculo que está a la izquierda de la trayectoria es el que es el semicírculo peligroso, ¿de acuerdo? Mientras que el que está a la derecha pues es el manejable. Maniobrar a un ciclón tropical. Bien, bueno, el procedimiento de actuación más seguro de un barco con respecto a un ciclón, por supuesto, es tratar de evitarlo. Y si puedo tomar acción con suficiente antelación, pues hay que poner un rumbo que coloque al barco bien separado de la ruta del ciclón, vigilar las posiciones del ciclón del ojo que nos van dando las previsiones meteo y ajustar el rumbo lo necesario, aunque esto no siempre es posible. En el caso de que ya estoy dentro del área de influencia del ciclón, entonces la acción depende de la posición relativa respecto del centro y de la trayectoria del propio ciclón. Y vamos a actuar en este caso teniendo en cuenta esos dos semicírculos que hemos visto, el peligroso y el manejable. Normalmente los boletines meteo y el punteo de sucesivas posiciones del centro del ciclón y de nuestra posición, pues ya eso nos va a servir para saber en qué semicírculo se encuentra nuestro barco. En el caso de que con los boletines meteo no podamos determinar bien en qué semicírculo nos encontramos, podemos hacerlo fijándonos hacia dónde rola el viento con unas reglas muy sencillas. Vamos a fijarnos en esta figura. Aquí vemos la trayectoria del ciclón. Nos encontramos en el hemisferio norte. A la derecha, el semicírculo peligroso. A la izquierda de la trayectoria, el semicírculo manejable. Un role de viento hacia la derecha nos va a indicar, como lo vemos aquí, rolando hacia la derecha, nos va a indicar que probablemente me encuentro en el semicírculo peligroso, mientras que un role de viento continuado hacia la izquierda, en la posición en la que me encuentre, me va a indicar que me encuentro en el semicírculo manejable.
Bien, esta norma es válida con un barco parado, ¿eh? Si el barco está en movimiento hay que considerar el rumbo y velocidad del barco para no distorsionar esta información. Vamos a ver otros detalles. Si la dirección del viento permanece constante, estoy aquí en un barco parado, dirección del viento constante, pero aumenta la intensidad del viento y disminuye la presión, entonces me encontraría en la trayectoria del ciclón o cerca de ella. Por otro lado, si la dirección del viento, estuviese por aquí, permanece constante, pero la velocidad del viento disminuye y la presión va aumentando, entonces me encontraría en la trayectoria del ciclón o cerca de ella, pero detrás del ciclón. Bien, entonces lo que hay que hacer es seleccionar un rumbo que nos separe lo más posible del centro. Si yo tengo un barco que es más rápido, más velocidad que el ciclón, pues será relativamente sencillo, puede llegar a ser relativamente sencillo alejarme si me lo permite la costa. Sin embargo, si el ciclón es más rápido y si el barco está por delante del ciclón, hay que seleccionar bien el rumbo para hacer de forma que la distancia a la que pasemos del ciclón, del centro del ciclón, sea lo máximo posible, resolviendo el problema cinemático. Vamos a ver con un poco más de detalle cómo hacemos esta maniobra. Vamos a ver aquí, aprovechando esta misma figura, la maniobra recomendada para el barco dependiendo de la situación respecto al ciclón tropical en el hemisferio norte. Entonces vamos a fijarnos en estos barcos A1, A2, B1, B2, C y la maniobra recomendada. Bien, empezamos sobre el barco A1 y también el A2, es decir, un barco que se encuentre en el semicírculo peligroso, en la parte derecha de la trayectoria en el hemisferio norte. Entonces la recomendación es navegar con el viento en la mura de estribor, como vemos aquí, unos 45 grados por estribor. Mantener el rumbo y recorrer la máxima distancia posible. El viento va girando hacia la derecha y yo me voy a ir alejando del centro del ciclón. Es decir, si es necesario, capear el temporal. Vamos a ver estos casos ahora, el B1 y B2, que es en el caso en que me encuentre en el semicírculo manejable, el izquierdo, en la trayectoria del ciclón, aquí en el hemisferio norte. Bien, entonces aquí la recomendación es navegar con el viento en la aleta de estribor, como vemos aquí, mantener el rumbo y recorrer la máxima distancia posible. Voy recorriendo, el viento va girando y me voy alejando del centro del ciclón. Vamos a ver este caso C, que es un barco que se encuentra en la trayectoria del ciclón delante del centro. En este caso vemos que la recomendación es navegar con el viento por la aleta de estribor, más o menos entre la aleta y la popa, a 160 grados, mantener rumbo, recorrer la máxima distancia. Cuando el barco ya se encuentre francamente en el semicírculo manejable, pues ya nos pondremos aquí, como habíamos dicho, con 135 grados por estribor y seguimos alejándonos del centro del ciclón. Bien, si el barco si estuviese por aquí detrás, es decir, en la trayectoria del ciclón, pero detrás, entonces elegiremos la maniobra que nos aleje, pero tendremos en cuenta la trayectoria del ciclón, es decir, la recurva hacia dónde es, para evitar que al recurvarse, nos vuelva a alcanzar el ciclón. Bien, entonces hemos visto pues que como la regla general es en el semicírculo peligroso capear el temporal, es decir, el viento por la mura de estribor, y en el semicírculo manejable es pues correr el temporal, ¿no? Viento por la aleta. Si yo soy un velero y no puedo correr el temporal, solo me permite, digamos, capear, pues entonces en el semicírculo manejable lo haría siempre, en todo caso, por la mura de estribor, estando en el hemisferio norte.
Aquí en esta tabla vemos la acción recomendada en el caso del hemisferio sur. También lo mismo según el semicírculo en el que nos encontramos, etcétera. Es lo mismo que hemos visto antes, pero por la amura contraria. Es decir, si un barco que se encuentra en el semicírculo peligroso navegará con el viento por la amura de babor. ¿De acuerdo? Semicírculo manejable, pues por la aleta de babor. ¿De acuerdo? Delante de la trayectoria, pues 160 babor, hasta que luego ya está francamente en el semicírculo manejable, pues entonces pasa a 135 babor. Es la misma maniobra, pero por la banda contraria. Bien, ahora entramos en la parte final ya de este vídeo, que es la predicción de los ciclones tropicales, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos en este mapa pues los diferentes centros que hay en el mundo especializados en ciclones y que son reconocidos por la World Meteorological Organization, ¿no? Que son centros con responsabilidades para la emisión de previsiones y alertas sobre ciclones. Hay centros regionales y luego pues Tropical Cyclone Warning Centers. Bien, cada centro especializado en ciclones pues tiene su propia colección de productos predictivos y de alerta de ciclones, y es muy importante, si vamos a navegar por una zona donde hay probabilidad de ciclones, conocer cuál es el centro que emite estos informes, conocer dónde encontrar estos productos, estar familiarizados con ellos antes de navegar por la zona. Aquí en la imagen pues podemos ver un ejemplo de un producto predictivo donde tenemos un ciclón con su trayectoria, con los diferentes estados del ciclón tropical, etcétera. Y unos ejemplos de productos pues son pues el Tropical Cyclone Public Advisory, Forecast Advisory, Cyclone Discussion, Wind Speed Probability. Lo importante es conocer la derrota del ciclón, la posición prevista, la intensidad de los vientos y la categoría del ciclón a lo largo de su trayectoria. Aquí en esta imagen podemos ver la regla 1, 2, 3 para evitar la zona peligrosa de un ciclón, que es la siguiente. Conociendo la trayectoria del ciclón y la posición, que a partir de esta posición tiene un máximo, se espera un máximo de 34 nudos de viento, si esto es cada 24 horas, yo sumo a este radio 100 millas cada 24 horas, aquí sumaré 100, aquí sumaré 48 horas, sumaré 200, aquí sumaré 300, y esta zona que tangentea es, digamos, la zona que debo evitar teniendo en cuenta esta regla. Es una regla clásica que se llama regla 1, 2, 3. Esto ha sido todo sobre ciclones tropicales. Esperamos que haya sido de interés. Podéis encontrar más información completa en nuestra web, navegantesoceánicos.com. Hasta pronto.